Muy bien, mis queridos hermanos, quisiera hacer la continuación de lo del miércoles que vimos y que dijimos que era una lástima que la gente no hubiera aprovechado las circunstancias para tener un encuentro de amor con Jesús que cambiara sus vidas. Fue una lástima, porque todo se conjugaba. Era el día perfecto, como ya dijimos, sábado. El lugar correcto, la sinagoga, la hora exacta, la hora del culto, el predicador insuperable, su nombre es Jesús, y el público con la necesidad correcta. Quebranto, cautividad, ceguera y opresión. Pero el desenlace es muy triste. Lucas 4:30, como ya lo vimos, dice, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? La gente tenía muchas expectativas, su fama lo precedía, así que hoy aprendimos que no importa el gran tamaño de tus expectativas o cuánto has escuchado de Jesús. Si tu fe no logra ver quién es Jesús, simplemente pasará en medio de ti y se irá. ¿Por qué no eran compatibles las expectativas? Porque la gente creía que el circo había llegado al pueblo. Lucas 4:23b nos dice que ellos sabían de su fama y decían, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Ellos querían ver un show del famoso milagrero que había llegado a la ciudad. Milagros, milagros. Pero Jesús les habló como el ungido. No compartían la visión. El anhelo de la gente era milagros, milagros, milagros. Y Jesús hablaba de salvación, paz, perdón, liberación. Ellos no podían ver dejar de ver el aspecto humano de Jesús. Lucas 4:22 nos dice, ¿no es este el hijo de José? Ellos sabían dónde había vivido, ellos sabían quién era su padre, ellos sabían quién era su madre y sin dudas conocían todo acerca de Jesús. Entonces Jesús sabe que Él es el Mesías, que anuncia el año agradable del Señor, y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, como siempre, les dice que en Él se aplica un famoso refrán, Lucas 4:23, la primera parte, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Él era famoso por lo que había hecho en Capernaum, sin duda, ¿verdad? Pero, ¿por qué no lo hacía en Nazaret, su tierra? En ocasiones, las circunstancias que nos rodean nos hacen creer que Dios no tiene el control de las cosas. Pero Dios, por ejemplo, preparó cuidadosamente todos los detalles de la venida de su Hijo a la tierra. Cada circunstancia estuvo providencialmente planeada. Por ejemplo, la Virgen, el censo, el pesebre, los romanos, Belén, que era la tierra de José. Y aquí entra una gran pregunta. Si Belén era la tierra de José, donde se había creado, donde había nacido, donde se había desarrollado, ¿por qué no vive ningún pariente que los hospede? Sin duda, Dios estuvo a cargo de todo al mínimo detalle. Aparentemente Jesús escucha que Juan ha sido encarcelado y entonces él decide irse de Nazaret. Mateo 4:13. Dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí. Si nos concentramos en las circunstancias, podríamos decir que tal vez la ciudad se volvió un poco inestable para su seguridad y su vida pública. Pero por revelación de Dios, maravilloso que conoce todo, controla todo y el tiempo le pertenece, Dios había revelado a través de Isaías
la información que llegaría el día en que él llevaría su luz a las oscuras tierras de Zabulón y Neftalí, 700 años antes de Jesús. Así que sin duda Dios tenía el control de las cosas. Isaías 9:1. La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, de Galilea, ¿de qué? De los gentiles. Podríamos decir, mis queridos hermanos, que como Jesús conocía la profecía, Él se va a Capernaum y así se acomoda para que parezca que Él es el Mesías. Pero Él escogió vivir en Galilea de los gentiles. ¿Qué razón tendría Jesús para hacer eso? La parte norteña de Galilea era a menudo menospreciada por el resto de los israelitas. Por eso le llamaban Galilea de los gentiles, que significa Galilea de los extranjeros. Jesús sabe que por muchos milagros que haga, hay una vieja costumbre que naturalmente está establecida en la mente de las personas. Lucas 4:24. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Prácticamente Jesús les dice: hoy no habrá milagros en Nazaret. ¿Sabes por qué? Porque Dios decide cuándo, a quién, y para que lo entiendan, Jesús les pone como ejemplo la experiencia de los profetas de Israel, que precisamente en su patria habían sido objeto de desprecio, y se identifica con ellos contando dos historias que sin duda los hombres de la sinagoga las sabían a la perfección. La primera historia que les cuenta es cuando el cielo se cerró por 6 años y medio. Se sabe que había muchas viudas en Israel y Jesús añade: pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, una gentil. Ay, esta historia tan sencilla del Antiguo Testamento hizo subir la presión de los oyentes. Pero aquí no termina. Hay otra segunda historia. Y esta segunda historia no se queda atrás. Lucas 4:27 nos dice: había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, otro extranjero al cual Dios está bendiciendo. Esto sí que es para explotar. Así que Lucas describe que todos en la sinagoga se llenaron de ira e intentaron matar a Jesús. Imagínate. Lo echaron de la ciudad, fijando para ellos mismos su condena y confirmando lo dicho por el Salvador. Ellos mismos se desterraron de la ciudad celeste por no haber entendido a Cristo. Al asombro de sus conciudadanos que se escandalizan, corresponde el asombro de Jesús, porque Él también, en cierto sentido, se escandaliza. Él sabe que ningún profeta es bien recibido en su tierra, pero la cerrazón de corazón de su gente le resulta triste. Cuando nosotros nos cerramos a sus promesas, a su victoria, a lo que Él dice, se llena también su corazón de tristeza. ¿Cómo es posible que no reconozcan la luz de la verdad? ¿Por qué no se abren a la bondad de Dios que vino a compartir nuestra humanidad? Hay una triste razón de todo esto. La gente, en su naturaleza caída, creía que podía decirle a Dios qué hacer y qué no hacer, cuándo y cómo hacerlo. Estas dos historias están ubicadas, mis amados hermanos, en el tiempo y en el espacio de la historia de Israel. No son cuentos inventados. Ellos sabían que esta era historia bíblica, historia verídica, que se convierte en una vergüenza nacional
porque habla de la misericordia de Dios para aquellos que no son su pueblo, y habiendo tantos en Israel que se lo merecían, Dios escoge a 2 gentiles para manifestar su gloria y su poder. Sin lugar a dudas, esto no les gustó a los judíos ortodoxos que se habían adueñado de Dios. Dios había sido muy claro. El pueblo de Israel, por Abraham, sería de bendición a las naciones. Esto está en Génesis 28, 18. Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas. ¿Quiénes? Todas. ¿Cuántas? Todas. ¿Todas qué? Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Pero ahora los judíos tenían mejor teología que Dios. Su doctrina supera las enseñanzas de Jesús y no iban a compartir a su Dios con los gentiluchos. El gran maestro, hasta hace poco muy admirado, muy aplaudido y muy deseado, ahora merece ser despeñado desde una cumbre porque aplica en ellos el rechazo de los profetas enviados por Dios. ¿Qué lección para nosotros, amados? ¿Qué lección para nosotros? Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué voces estamos escuchando? Las voces que nos hacen rechazar a Jesús, el hijo de José. José de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús, el Señor de la historia. ¿Qué voces estamos escuchando? Hoy también nos cuesta trabajo creer en un Dios liberador que se manifiesta de la forma más sencilla. Lean por favor 2 de Corintios 5:17. Qué evangelio tan sencillo, qué evangelio tan simple, qué evangelio tan regalado. Eso no le quita lo maravilloso y único que es el evangelio. Si tú estás en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros lo que queremos de Dios son milagros. 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 Milagros en la salud. Milagros en lo económico. Milagros en lo social. ¿Aceptarías que Jesús te dijera: hoy no obtendrás un milagro físico, económico o social? No, no lo vas a tener de mí. Pero estoy dispuesto a darte perdón de tus pecados, paz en tu corazón y libertad emocional. Eso nos enojaría. No va a haber milagros. Ay, ¿quién quiere paz? ¿Quién quiere tranquilidad? ¿Perdón? Yo no necesito perdón, no soy tan malo. Perdón es el que necesita aquel. Y si Jesús te dijera: amado mío, tú serás un instrumento escogido para mí, pero tendrás que vivir con y ahí añádele tu dolor. De seguro desearías despeñarlo por la cumbre de tu desprecio, porque no está quitándote lo que más te duele y te pone a trabajar. Wow, admirable Pablo, ¿verdad, mis amados hermanos? La iglesia es responsable de esta actitud de la gente. Tal parece que hoy Dios es nuestro empleado. Se oferta a Dios como un milagrero en las mismas iglesias cristianas. Por ejemplo, noche de sanidad, miércoles a las 8. Le decimos a Dios dónde y cuándo y sus horas de trabajo. Dios, el miércoles vienes a trabajar aquí a las 8 de la noche. ¿O son las personas las que hacen los milagros? No, es Dios. Así que lo controlamos como una marioneta y nosotros somos los que manejamos los hilos. Le decimos lo que tiene que hacer, cuándo y la forma que la tiene que hacer. Y si no quieres, ha cambiado mucho la teología, si no quieres tener mucho que ver con Él, basta que te mentalices positivamente, que rechaces
todo fracaso, atando toda obra del enemigo que te quiere dañar y ya está. No necesitamos más a Dios, solamente una mente positiva. Hay una tremenda sorpresa. Jesús sabe que los milagros, por grandes y portentosos que sean, nunca cambiarán un corazón endurecido, un corazón de piedra en uno de carne. Jesús vivió en Capernaum y allá hizo cantidad de milagros. Asómbrense, hizo milagros maravillosos como para que todo Capernaum cayera rendida a sus pies. Mateo tiene 28 capítulos, mis amados hermanos, y en el capítulo 11 de Mateo, Jesús hace una tremenda declaración. Mateo 11, 23. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? ¡Hasta el Hades! Descenderás. El Hades es la región de los muertos. ¿Qué razones da Jesús para esta declaración tan fuerte? La segunda parte de este versículo. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sí, los milagros no cambian el corazón, los milagros te asombran, los milagros los quieres, los anhelas, los pides, pero no te hacen un fiel seguidor de Cristo. El cambio de corazón solo es posible a través de Jesús y está disponible para los oprimidos, para las personas que reconocen su necesidad espiritual. Jesús es quien da la buena noticia. El Evangelio es la salvación de Dios a todo aquel que cree. Y Él, como Dios, tiene el control. Salmo 103. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Dios es Dios. Dios tiene el control. Y cuando Dios actúa, tú eres bendecido. Pero lo primero que hace es que Dios perdona aquello que te aleja de Él, aquello que no te permitirá gozar de Él, aquello que te separa de Él. Perdona tus iniquidades, ponle pecados, maldades, todo aquello malo que te aleja de Él. Y después el que sana tus dolencias, no solamente físicas, sino también dolencias espirituales, morales, afectivas. El que rescata del hoyo tu vida. ¿A dónde vas? Al hoyo, al hoyo. Pero la promesa de Él es que no permanecerás ahí. Donde Él está, Dios estará. Jesús estará contigo. El mayor milagro, mis amados hermanos, no es que vivamos en una burbuja rosa donde todo es dicha y felicidad. El mayor milagro es la redención obtenida por Jesús, que nos hace aceptos delante de Él y nos permite una relación de amor con Dios. Una relación con Dios. Sin embargo, el anhelo de nuestro corazón es: Dios, haz un milagro.